El niño invisible. En la escuela yo era invisible, no porque me escondiera, sino porque parecía que nadie quería verme. Mis calificaciones eran bajas, mi letra desordenada y mis intervenciones en clase se reducían a murmullos inseguros. Si alguien preguntaba por mí, la respuesta era siempre la misma. Ah, él no tiene futuro. A veces los niños se reían de mí. Otras veces los maestros me ignoraban por completo. Mi mundo se había reducido a pasar desapercibido para evitar burlas y regaños. En casa, las cosas no eran muy distintas. Mi padre estaba más ocupado en sus problemas que en escucharme, y mi madre trabajaba hasta tarde. Me sentía como un adorno olvidado en una esquina. Todo cambió el día que llegó el profesor Herrera. Era un hombre de cabello entrecano y mirada intensa. La primera vez que entró al salón, nos saludó con un buenos días tradicional. Se quedó mirando a cada uno de nosotros, en silencio, como si estuviera leyendo algo más allá de nuestras caras. Cuando pasó junto a mi pupitre, se detuvo. No dijo nada, solo asintió, como si hubiera visto algo que los demás no veían. No sabía que ese gesto sería el inicio de todo. El maestro que miraba distinto los primeros días, pensé que ese gesto del profesor Herrera había sido casualidad. Pero pronto me di cuenta de que no. A diferencia de otros maestros, él no solo leía la lección y nos mandaba tarea, observaba. No hablo de esa mirada rápida que pasa por encima de los alumnos, sino de una atención real, como si cada uno de nosotros fuera un libro que él quería entender. Una tarde, mientras el resto del salón se preparaba para salir al recreo, me llamó. Tú, quédate un momento. Me quedé quieto, pensando que había hecho algo mal. Se acercó a mi pupitre y señaló mi cuaderno. Tu letra es desordenada, pero tu forma de explicar lo que entendiste de la lección es diferente. Levanté la vista sorprendido. Nadie me había dicho algo así. ¿Diferente para bien o para mal?, pregunté casi en broma. «Para bien», respondió serio. «Tienes una forma de ver las cosas que otros no tienen. No dejes que eso se pierda porque los demás no lo ven». No supe qué responder. Esa fue la primera vez que alguien me insinuó que podía tener algo valioso. A partir de ese día, empezó a hacerme preguntas durante la clase. No eran preguntas para ponerme en evidencia, eran para escuchar mi punto de vista. Y cuando respondía, él asentía, incluso si mi respuesta no era perfecta. Algunos compañeros empezaron a burlarse. «Ahí está el favorito del profe», decían. Pero yo, por primera vez, no me sentía invisible. Era extraño y al mismo tiempo se sentía bien. Retos que encendieron una chispa. Una mañana, el profesor Herrera me llamó al final de la clase. «Quiero que hagas algo para la próxima semana», me dijo entregándome una hoja en blanco. Lo miré confundido. «¿Qué escribo aquí?» «Quiero que me expliques con tus propias palabras cómo entiendes el tema que vimos hoy. Sin copiar del libro, sin repetir lo que escuchaste, solo lo que entiendas tú». Asentí, pero en el fondo sentía miedo. No quería fallar. Esa semana trabajé en la tarea como si fuera algo más importante que cualquier examen. Me quedaba hasta tarde escribiendo, borrando, volviendo a empezar. Cuando entregué la hoja, él no la leyó en ese momento. Solo sonrió y dijo: «Vamos a ver que también sabes contar una historia». Al día siguiente, en medio de la clase, sacó mi hoja y comenzó a leer en voz alta. Yo quería desaparecer bajo el pupitre, pero mientras leía, noté algo. Algunos compañeros estaban atentos, sin interrumpir. El profesor terminó y dijo: Esto es lo que pasa cuando uno no repite, sino que piensa por sí mismo». Sentí un calor extraño en el pecho. No era vergüenza, era orgullo. Por primera vez, había hecho algo que no solo era correcto, sino que merecía ser escuchado. Desde entonces, cada cierto tiempo me dejaba tareas especiales. No eran fáciles: investigar, inventar soluciones, plantear ideas. A veces me frustraba, pero él siempre estaba ahí para guiarme. «No busco que lo hagas perfecto», me decía, «busco que lo hagas tuyo». Poco a poco empecé a creer que tal vez no estaba destinado a ser invisible.
El día que todos me miraron era viernes y el profesor Herrera entró al salón con una carpeta bajo el brazo. «Hoy no habrá clase como siempre», anunció. «Vamos a hacer presentaciones». Un murmullo recorrió el salón. A nadie le gustaba exponer, y menos sin aviso previo. Entonces él me miró directamente. «Tú vas primero». Sentí un vacío en el estómago. No había preparado nada, y la idea de estar frente a todos me paralizaba. Pero intenté protestar. «Confío en ti», me interrumpió. «Tienes 5 minutos para explicarnos algo que tú elijas, algo que creas que todos deberían entender». Me quedé de pie frente a más de 30 miradas, sintiendo que mis manos sudaban. Respiré hondo y recordé una de las tareas que me había dejado, explicar un concepto con mis propias palabras. Decidí hablar sobre algo que siempre me había llamado la atención: cómo las semillas se convierten en árboles. Al principio mi voz temblaba, pero a medida que hablaba, vi que algunos compañeros me escuchaban con interés. El profesor asentía desde el fondo, como si cada palabra confirmara algo que ya sabía. Cuando terminé, hubo un silencio breve, y luego algunos comenzaron a aplaudir. No era una ovación, pero para mí era más de lo que había recibido nunca. Ese día, al salir de clase, el profesor me llamó aparte. «¿Ves? No era que no pudieras, era que nunca te habían dado una razón para creer que podías». Sus palabras me acompañaron toda la tarde. Por primera vez sentí que tal vez había algo en mí que valía la pena mostrar. La lección fuera del salón. Unas semanas después de aquella presentación, me encontraba solo en el patio de la escuela. Era la hora del recreo, pero yo prefería evitar las multitudes. Estaba sentado bajo un árbol, dibujando en mi cuaderno, cuando escuché la voz del profesor Herrera detrás de mí. «¿Por qué no estás con los demás?», preguntó sentándose a mi lado. Me encogí de hombros. «No encajo, nunca encajé». Él miró hacia el campo de fútbol, donde un grupo de compañeros reía y jugaba. «¿Y quién te dijo que tenías que encajar?», preguntó sin apartar la vista. No supe qué responder. A veces, lo que más vale de una persona es precisamente lo que no encaja con nadie más, continuó. «Pero para que eso brille, primero tienes que creerlo tú. Nadie lo hará por ti». Sus palabras me golpearon más que cualquier regaño o consejo que hubiera recibido. No me estaba diciendo que intentara ser como los demás. Me estaba diciendo que mi valor estaba en lo que me hacía diferente. Antes de levantarse, me puso una mano en el hombro. «Un día vas a recordar esto. Y cuando lo hagas, quiero que no te escondas más». Esa tarde, al llegar a casa, abrí mi cuaderno y escribí la frase que me había dicho. La subrayé 3 veces, como si fuera un recordatorio de quién quería llegar a ser. El eco de sus palabras. Pasaron los años. La vida me llevó lejos de aquellas aulas, pero nunca lejos de las lecciones que aprendí allí. Me convertí en alguien que, contra todo pronóstico, hablaba en público. Primero en pequeños grupos, luego en conferencias más grandes, y cada vez que me subía a un escenario, recordaba al profesor Herrera mirándome desde el fondo del salón. Un día, después de dar una charla en una universidad, un joven se me acercó y me dijo: «Yo era como tú contaste, invisible, pero hoy, gracias a lo que dijiste, me siento visto». En ese momento supe que no solo estaba hablando, estaba devolviendo lo que un día me dieron a mí. El coraje de creer que mi voz valía la pena. Nunca volví a ver al profesor Herrera, pero sé que si pudiera le diría esto: «Gracias por no verme como los demás. Gracias por enseñarme que no se trata de encajar, sino de encontrar dónde mi diferencia es mi fuerza». A veces, lo único que necesitamos para cambiar es que alguien nos mire de verdad y nos diga que podemos. Pero recuerda, tarde o temprano esa voz debe ser la tuya. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin compartirlo, porque quizás alguien más también necesita escucharlo. Suscríbete a Otimpacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida y una sola decisión puede cambiarlo todo.